Hola, buen día a todos. Mi nombre es Julián Gaez y hoy les vengo a mostrar un poco de cómo funciona el proyecto Smart Device Analytics creado en Fabric. Bueno, principalmente podemos ver acá el Task Flow que nos ayuda mucho a entender la arquitectura del proyecto, el cual se utilizó una arquitectura medallón, en donde vamos a explicar paso por paso cómo se creó el proyecto. Vamos a empezar primero por el Lakehouse Bronze Data, el cual tenemos acá, el cual yo hice un shortcut desde Azure Data Lake Storage hacia mi Lakehouse Bronze. Como podemos ver, aquí está el shortcut llamado Smart Device y podemos ver que tiene carpetas con arquitecturas iguales, pero con diferentes datos y obviamente cada carpeta son de fechas diferentes. En este caso tenemos tres que se llevan por una semana. Luego pasaríamos a la ingesta de los datos desde el Lakehouse Bronze hacia el Lakehouse Silver, en donde tenemos que usar PySpark, nuestros notebooks de PySpark, para poder leer estos archivos y llevarlos al Lakehouse Silver con las transformaciones hechas. Explicando un poco acerca de los notebooks, podemos observar que tenemos algunos datos que vamos a utilizar como parámetros dentro del pipeline general del proyecto. Por eso los tengo aquí como referencia, pero están comentados. Podemos observar también que en la ingesta utilizamos un, eh, un notebook diferente, solo para no reutilizar código donde tenemos la ruta del Lakehouse Bronze. ¿Ok? Y aquí se llama con el comando run. Bueno, siguiendo tenemos las importaciones de los tipos de datos para definir el esquema, ya que no queremos que el sistema infiera el esquema, ya que eso es un paso extra y hace que se ralentice el proceso. Y es mejor definirlos nosotros por nosotros mismos. Definimos el esquema, pasamos el parámetro de configuración, el pfiledate, que eso lo vamos a pasar como parámetro en el pipeline, y el archivo que vamos a leer, que en este caso es device.csv. Aquí le decimos a Spark que estos archivos tienen un encabezado, tienen un esquema y que lea el archivo en cuestión. Aquí podemos revisar si el esquema está bien. Luego de haberlo especificado, aquí podemos hacer algunas transformaciones como borrar columnas, cambiar nombres de columnas, agregar columnas. Antes de todas las transformaciones también vamos a eliminar si la tabla existe y luego le escribiremos en formato delta hacia el Lakehouse Silver y queremos que lo guarde como una tabla. ¿Ok? Bueno, todos los notebooks de la ingesta están iguales, algunas con algunas diferencias, pero todos básicamente se basan en eso. Luego, en el Lakehouse Silver ya podemos ver que las tablas, o sea, los archivos ya se han convertido a tablas, como podemos observar, y luego pasaríamos al proceso de transformación, donde tendremos que dar el paso del Lakehouse Silver al Lakehouse de Golden. Aquí tenemos dos opciones para poder transformar datos. La primera son los notebooks, como ya vimos, y también se puede usar el flujo de datos o data flow Gen 2 que utiliza Fabric. Bueno, el data flow Gen 2 principalmente sirve más para los datos que no sean de cargas incrementales. Por ejemplo, tablas de tiempo, tablas de fechas de cosas que no van a cambiar con el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, podemos abrir acá un data flow, el cual hace ciertas transformaciones y luego las pasa a nuestro Lakehouse Golden, como podemos a nuestro Lakehouse Golden. Como podemos ver acá abajo dice Lakehouse Gold.
En este caso solo fueron quitadas algunas columnas. Bueno, eso es en el data flow. Y bueno, en el bloc de notas o en los notebooks ya sabemos hacer, ya he mostrado algunas transformaciones. Se transforman los datos, se leen en este caso por, ya que son tablas, se leen con SQL desde Lighthouse Silver. Eliminamos la columna y luego escribimos los datos en Gold. Con este comando que tenemos en Common Functions, que es otro notebook que hemos creado para no reutilizar código. Aquí tenemos, este es el código que se utiliza, donde definimos una función llamada Merge Delta Lake, donde les pasamos estos parámetros para que los pueda poner el usuario y no tenga que escribir todas estas líneas de código. Bueno, lo que hace principalmente este código es que si el archivo ya existe, inserta y actualiza los datos, y si no, crea la tabla en el fondo. ¿Ok? Primero le pasamos el nombre de la tabla para que compruebe si existe o no, y también le pasamos la ruta en donde queremos que se guarde nuestro archivo, nuestra tabla. Y aquí tenemos la condición de merge, donde podemos ver si device ID en la tabla nueva existe o si en el origen existe también, y ver si en la tabla que se va a insertar existe el file date y si en el source también. Luego vemos el input df, el cual lo tenemos acá, que es el data frame final. Lo ponemos aquí, que es el archivo que estamos transformando acá, y queremos que los datos se vayan particionando por file date. Luego es una comprobación prácticamente para ver si los datos se han cargado correctamente en nuestro Lighthouse Gold. Y así son todas las transformaciones de los notebooks con cargas incrementales en este paso. Ya tenemos en el Lighthouse Gold nuestros archivos Golden, los cuales son ya limpios, transformados y con datos que se pueden utilizar. Estos se pueden usar para dashboards, para reportes, para crear los modelos semánticos, etcétera, que podemos observar acá algunos. Podemos ver el reporte, un reporte automático muy simple, no he querido complicarme la vida, es solo a manera de ejemplo. Podemos ver su modelo semántico que tengo por acá, el modelo semántico que se utiliza para, en este caso, el reporte. Nosotros podemos crear el reporte a partir de los datos Golden, o también se pueden ver desde nuestro warehouse, el cual también hicimos algunas cosas. Trajimos los datos desde nuestro Lighthouse Golden hacia el warehouse. Podemos observar que utilizamos algunos procedimientos almacenados dependiendo de la carga de los archivos, tanto como full load como incremental load, o sea, cargas incrementales o completas. Aquí ya podemos ver todas las tablas cargadas para que después se usen para lo que estimen conveniente dentro del warehouse. Y algunos query que tenemos aquí, donde llamamos nuestra función, nuestros procedimientos almacenados
de incremental load y full load. Aquí podemos ver que simplemente especificamos de dónde queremos el archivo, desde qué esquema y el nombre que le queremos poner. Y luego esto es para comprobar si se cargaron los datos o no. Aquí tenemos el del incremental, que llama a nuestra función incremental load y pasamos los datos correspondientes. Bueno, continuando con el proyecto, ahora vamos a pasar a ver un poco de los pipelines, de cómo todo esto en conjunto funciona y cómo se orquesta todo. Primero iniciaremos con el pipeline de ingesta, donde podremos observar que yo he utilizado un obtener metadatos y una condición if. Primero el metadato, vamos a ponerle una lista de campo como argumento si existe o no. Esto devolverá un true o false, dependiendo de aquí, de este dato dinámico que utilizamos como parámetro en el pipeline, que podemos observar que lo tenemos. Si presionamos en cualquier otro lado, podemos ver acá los parámetros que piden al momento de ejecutar este pipeline. Entonces lo que hace es obtener metadatos acerca de si lo que pone el usuario, o sea nosotros, cumple con la condición de si existe o no, y dependiendo de si existe o no, si existe va a realizar toda la ingesta de los datos. Como podemos ver, acá están todos los notebooks. Están todos los notebooks. Y en el caso de que no exista esa fecha y no se puedan ingestar los datos, nos va a mandar un email de error, que no lo mostré, pero acá en los notebooks tenemos un pequeño notebook, el cual creamos que manda un correo de error de que el pipeline no se ha caído debido a que no se encuentra la carpeta. Entonces, dependiendo de lo que entregue el obtener el metadato, si da un true, eh, accionará la ingesta de los datos y si no, mandará el email de error. Esta es el pipeline de ingesta de datos, que abarca esto. Luego tendremos la ingesta de la transformación. Perdón, el pipeline de la transformación, donde podemos ver que hemos llamado los flujos de datos para las cargas completas y para las cargas incrementales los notebooks que habíamos creado. Y esto se ejecuta en paralelo, prácticamente. Y es solo eso, que transforme los datos. Luego tenemos el de Analyze, el cual es el que lleva los datos desde el Lakehouse Gold hacia el Warehouse, donde hemos usado un for each, el cual nosotros vamos a entregarle como variables eh, código, un código array hecho en JSON para que este se corra en bucle, tal como en un for each, y corre en bucle prácticamente. Podemos observar aquí la actividad, el cual es el procedimiento almacenado que hicimos en el warehouse que mostramos hace poco, y principalmente toma eh, el array de aquí, en este caso del full load. Tenemos acá el JSON y este procedimiento almacenado lo toma, como lo vemos aquí, y le pasamos eh, las variables que hicimos dentro del JSON para que los lea y lo ejecute en bucle. ¿Ok?
Y prácticamente es lo mismo para las cargas incrementales. Le pasamos la variable, la configuramos acá en el procedimiento almacenado, le pasamos las variables del JSON que pusimos como variable en el pipeline, esta variable, le incrementa el load, los lee y los hace en bucle. Y los carga al warehouse. Eso es lo que hace este pipeline. Ya por último, tenemos el pipeline de reportes, donde básicamente lo que hace es refrescar el modelo semántico desde el warehouse hacia el modelo semántico que vamos a utilizar como para hacer los informes y los dashboards correspondientes. ¿Ok? Y luego por último tenemos el pipeline principal, que es el de proceso completo del proyecto, donde hay una secuencia que primero invoca el pipeline de ingestión, luego el de transformación, el de análisis y por último el de reporte. Ya para ir cerrando y a manera general, podemos observar que cada pipeline tiene su... Podemos ver también cómo el proyecto se desarrolla a través del pipeline general. Podemos ver que la ingesta desde el pipeline, perdón, del Lakehouse Bronze pasa al Silver, el Silver los transforma, los pasa al Gold, luego el Gold eh, pasa los datos hacia el warehouse en realidad trae los datos desde el Gold y por último eh, el warehouse carga los datos y actualiza el modelo semántico para la reportería del proyecto. Y eso es prácticamente todo el proyecto en Smart Device Analytics a muy grandes rasgos. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.